¿Lo conoces? Sí, sí. Ahí se ve la presentación, perdón. Sí, te estamos viendo, muy bien. Si yo hago así, ¿también se ve? Sí. Sí, yo la estoy viendo bien, perfecto. Ahí se quedó en la presentación, sí. Sí. Ok. Sí, contento por el departamento, ¿no? Sí, claro. Muy chévere. Vamos a ver qué qué logra Ahí pasar es aquí. que necesitamos de ustedes allá, los de la tierrita, que averiguan quién es el asesor en minería de energía, ¿no? Sí, por ahí estaba viendo el plan de gobierno, es bastante escueto, ¿no? En ese tema. Pero por lo menos es positivo. Sí, eso Es sí. que nos estuvimos en la otra campaña y no te imaginas. Eso es una cosa que dan ganas de llorar. Pero menos aquí sí, no se augura que hay un futuro. Sí, por lo menos intentar como una armonía entre los recursos no renovables y el manejo adecuado de estos, ¿no? Sí, y para nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Eso sí, Mm, no tiene problema. Es que es pues eso diferente cuando uno está conversando frente a una persona que ha sido empresario. sí, sí, claro, que le duele las cosas. Exacto. Sí, sí, pues sí, es una buena opción. Ojalá haga las cosas bien Si se rodea bien, lo logra. y logre cautivar y arrastrar todos esos votos porque siempre le faltan bastante. Pero, es decir, los que votamos por otras opciones, con seguridad vamos a votar por él porque por Petro no existe ninguna posibilidad, por lo menos en mi caso. No sé, bueno, vamos a ver. Va a Sí, estar interesante. es el sentir de muchos. Lo que pasa es que también Sí. hay unos ahí que están como en la mitad, que todavía no saben si sí o si no, que no están Hay seguros. que dar a conocer el plan de gobierno. Hay que dar a conocer el plan de gobierno. Eso es importante. ¿No? Y la guerra sucia que hay, pues, eso también, eso también afecta, ¿no? Tergiversan mensajes que él ha dado y bueno. Sí. Es propio de los gajes del oficio, como dicen por ahí. Yo sí conozco al gerente de campaña de Santander, Ajá. pero pues es una persona difícil de conseguir y más ahora que Sí, están en esta situación. deben Pero estar a full. de pronto escríbele un mensajito si puedes, por el WhatsApp o algo, diciéndole que queremos hablar es con el coordinador de los temas mineroenergéticos de la Sí, campaña. A ver si de pronto te da el dato. sí, de acuerdo. Bernardo, buenos días. Estoy yo preocupadita porque este día no fue tan bueno. Es Buenos acordarse días, uno después de un Mauricio. cuento que ¿Cómo has tiene estado? tertulia. Sí, sabes que cuando la programamos yo no caí en cuenta que era festivo. Claro. Y uno amanece, ¿cómo se llama? Desubicado. Buenos días. Sí, Con total. mil cosas por hacer. No, yo me vine a dar cuenta del festival hace una semana, pues. Sí, No me imaginé que las elecciones las organizaran en festivos, ¿no? sí, sí. Y quedó primera y segunda vuelta con la misma, Los dos en los puentes, sí. buscando una buena participación, y al contrario, Sí. vaya ocasiones. Bueno, pues esperemos un ratito a ver si aparece la gente. Sí, demos por ahí unos 5 o 10 minutos de espera. Bueno, Adriana, muy buenos días. buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, sí señora, gracias. Bueno, Adriana, ¿y mañana la tertulia, la reunión que estaba programada no se va a llevar a cabo? pues yo pensaría que no, que lo prudente debía ser, voy a hablar con Milton, pues cancelarla, porque eso para qué. Ya no hay Sí, lugar a eso. Ya no hay desde lugar a luego. eso, exacto. Sí. De acuerdo, qué pesar.
Listo, amor, estudia también ese tema. El de Gabriela, muy buenos días. ¿Cómo estás, Bernardo? Yo sí te había saludado, pero... Ay, no, qué no. pena, no. ¿Cómo has estado? Bien, aquí un poco resfriada, pero bien. Muy bien, gracias. ¿Y cómo va la docencia? ¿Ya empezaste? Sí, señora, me fue muy bien la semana pasada, sí, señora. Ah, qué bueno, Estuvo muy interesante. qué bueno. ¿Estás en Bogotá, Gabriela? Sí, volví para las elecciones. Ah, ya. Claro que perdí mi botico, pero bueno. Bueno, Bueno, yo creo que podríamos arrancar, si les parece. Hoy, pues vamos a hablar de un tema muy novedoso, que es la carbono neutralidad. Para eso nos va a acompañar en la mañana de hoy el doctor Mauricio Torres, dándonos una tertulia que se va a llamar Implicaciones de los compromisos del sector minero energético
y petrolero con la carbono neutralidad. Mauricio es abogado, es magíster en regulación mineroenergética, especialista en derecho de los negocios internacionales y derecho constitucional. Cuenta con más de 13 años de experiencia asesorando instituciones públicas y privadas en asuntos ambientales, energéticos, de manejo y aprovechamiento de residuos y mercado del carbono. Su práctica profesional la ha hecho con énfasis en proyectos de eficiencia energética, generación con energías no convencionales, economía circular y bonos de carbono. Entonces, Mauricio, pues te doy la bienvenida con el agradecimiento grande de parte del colegio por tu generosidad para con nosotros hoy, al compartirnos su conocimiento en este tema. Entonces, te dejo el auditorio. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, sí te estamos oyendo. Sí, señor, lo escuchamos bien. Perfecto. Cuando tenga algún problema de audio, por favor me dicen que de pronto mi conexión no es tan buena. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, sobre todo pues hoy martes, después de un lunes festivo y más que todo después de unas elecciones. Lo que les voy a compartir hoy en día pues es un tema bastante importante, como recalcaba la doctora Adriana, y sobre todo de mucha actualidad hoy en día en el mundo, por la necesidad imperiosa que tenemos todos los ciudadanos y todos los países de evitar que el calentamiento global o que la temperatura media del planeta supere los más de 1.5 grados Celsius, teniendo como punto de partida la era preindustrial. Esto es importante en el sentido en que si evitamos que el calentamiento de la Tierra siga creciendo, pues vamos a evitar así muchas complicaciones y afectaciones en el medio ambiente en temas de catástrofes naturales, aumento de la pobreza, muertes y otras cosas que el medio ambiente, si no lo tratamos bien, pues muy seguramente va a ocasionar, y pues de todas formas es el lugar donde vivimos y por ende hay que cuidarlo. Para eso se busca que los países lleguen a una meta de ser carbono neutro en el 2050. Esa es una carrera contra el tiempo que todos estamos corriendo, que todos los países están corriendo, y que por eso cada año se celebra una conferencia de las partes en busca de ver de qué forma pueden ellos mejorar sus políticas internas y alentar al mundo en busca de esa carboneutralidad, y que países empiezan a poner o se montan a este bus de poner metas más agresivas en torno a lograr esa carboneutralidad. Y pues lo que vamos a ver es qué implicaciones tiene nuestro sector, qué implicaciones tiene el sector minero petroenergético, qué es lo que este sector debe hacer o en dónde se debe encaminar para lograr esta meta, porque pues no es una meta solo del país, no es algo que solamente el gobierno del Estado debe cumplir, sino que es una interrelación entre lo que haga el Estado, las políticas de Estado y las estrategias del Estado, y nosotros como empresa apoyar esas estrategias e implementarlas, adoptarlas al interior de nuestras organizaciones. Si bien es evitar el 1.5 grados, no es que tengamos esa brecha tan grande de 1.5 grados, sino que estamos solamente ya a 0. grados Celsius. Eso en contabilidad de carbono son 420.000 millones de toneladas de CO2, o sea, 11 años de frontera de seguir como seguimos. Más o menos al año son unos 38.000 millones de toneladas de CO2 que se emiten en el mundo. Nosotros pues somos un país que no emite bastante, pues que al final de cuentas de pronto pensaría uno que lo que haga en torno a la carboneutralidad de pronto no impacte tanto como otros países o otros mercados, pero pues lo que sí es interesante acá es la voluntad y la política fuerte que este gobierno, que el Estado ha querido llevarle al mundo en torno a ponerse metas bastante agresivas, inclusive metas que se ponen países de desarrollo o la Unión Europea en torno a lograr reducir al 51% sus emisiones a 2030, o sea, pasar de 358 millones de toneladas a 169.
a través de un compromiso de Estado, que es, en sí, digamos, es un instrumento que se puede considerar voluntario, pero implica compromisos en torno al estado de reporte de información y de seguimiento y cumplimiento de sus metas. No es que exista un castigo en el no cumplimiento, pero pues como son compromisos en el Estado que se ratifican y que se escriben ante Naciones Unidas, pues es importante que los Estados lo cumplan. Y tenemos por otro lado la gran meta, llegar a ser carbono neutro 2050, que son estrategias de largo plazo que no son vinculantes y que se van a ir y que se van evaluando año a año, en este caso en fronteras de 10 años, en torno a ver si eso no es posible, llegar a esa carboneutralidad 2050. Digo que es una jugada muy interesante del gobierno porque si bien nosotros no aportamos mucho en emisiones, sí, poniéndonos estas metas y generando un marco regulatorio tan extenso como el que tenemos y vamos a ver, lo que vamos a hacer es volvernos muy interesantes para atraer inversión y colocación de capital en torno a la reducción de metas o la mitigación de metas a través de mecanismos offset. Eso quiere decir que nos convertimos en un país referente en torno al asumir compromisos de reducción de emisiones y también un destino predilecto para todas esas inversiones en torno a la compensación y la mitigación de emisiones. Eso es porque se dice que 2 de las terceras partes de las inversiones requeridas para lograr la carbono neutralidad 2050 se van a dar en este tipo de economías. Pues qué mejor que nosotros adelantarnos en ese camino. Pues es posible si se dan los instrumentos, si se dan las condiciones, si tenemos una buena regulación y pues si se adoptan internamente estas políticas al interior de nuestras empresas. La carboneutralidad no quiere decir que dejemos de emitir carbono. La carboneutralidad quiere decir que hagamos todos los esfuerzos posibles para reducir esas emisiones y esas emisiones que ya definitivamente no se logran reducir, pues que es digamos imposible no emitir, puedan ser compensadas a través de otro tipo de mecanismos como compra de bonos de carbono, soluciones basadas en la naturaleza, reforestación, etcétera, etcétera, todos los mecanismos que existen que hacen que se vuelven, digamos, sumideros de ese carbono y que ayudan a lograr ese net cero. O sea, net cero entre lo que yo genero o logre reducir al máximo generación frente a lo que compenso como país. Entonces, pues digamos, si lo hacemos como institución, si bien haciéndolo como institución nos parece difícil, imagínese lo que esto implica a nivel país. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al interior de todas las organizaciones debemos conocer y gestionar los riesgos de transición climática. ¿Cuáles son riesgos de transición climática? No es solo, digamos, un tema de adaptación, o sea, no solo es un tema de riesgos climáticos, de catástrofes, sino es un tema que va más allá en el evaluar qué activos de los que tenemos van a perder valor. Si yo, en la forma en que estoy comportándome, voy a poner en riesgo conseguir mayores recursos para mis procesos, si estoy o no estoy perdiendo oportunidades de mercado por no subirme, digamos, o no ejecutar estas medidas de mitigación y compensación, si conozco cuáles son, digamos, las especialidades o los trabajadores que debo integrar a mis equipos para que me ayuden en esta labor, el riesgo reputacional y otros riesgos, pues, que son interesantes o que son importantes que se analicen y se interioricen para saber yo en qué estado estoy hoy en día y cómo a 2030 y cómo a 2050 va a estar mi empresa o el desarrollo de mi negocio en función de esta transición climática. Conozco y gestiono esos riesgos, de qué forma me voy a comportar yo de aquí al 2030 para evitar que esos riesgos acaben con mi negocio, o de qué forma puedo aprovechar todos estos elementos para quizás de pronto estar en un negocio que de aquí a 2050 posiblemente
no vaya a estar funcionando de la misma forma y tengo la oportunidad de aprovechar lo que hoy en día puede ser un boom para hacer esa transición a otro tipo de negocios que me permitan estar acorde con lo que requiere el mundo en esta meta. Como país, en este inventario de emisiones nacionales, fue publicado reciente, pues a final del año pasado, como el tercer informe bienal, que es parte de las obligaciones y los compromisos que asumimos como país. Vemos, digamos, que no es el sector de energía el que más concentra o el que más genera emisiones en nuestro país, sino es el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Digamos, la deforestación es una parte importante de las emisiones de este sector. Pero pues el sector energía es, digamos, el segundo, es una tercera parte de esas emisiones y por ende bastante de los esfuerzos se concentran en la reducción de esas fuentes. Vemos, digamos, cómo el sector también de agricultura y silvicultura, pues ese sector que además de emitir también es el sector que tiene unas proporciones interesantes, unas capacidades interesantes de absorber esas emisiones, o sea, de ayudarnos a la carboneutralidad. Son 300.2 millones de toneladas, 300.2 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, pero al final de cuentas en el neto de hoy en día, 2018, son 279.000. Gracias a la absorción o la captura de ese carbono que nos ayuda ese sector de la agricultura, silvicultura, y que lo que se intenta es que se crezca, digamos, al máximo esa capacidad de absorción, con algunas metas, inclusive planteándose por el Estado de llegar a una deforestación cero al 2030. Por eso, digamos, es importante que, digamos, nosotros en los territorios que operamos, sobre todo en las operaciones pues, fuera o en el territorio rural, importante identificar en dónde podríamos nosotros buscar o incentivar ese tipo de absorciones o captura de carbono a través de la siembra de bosques naturales o otro tipo de metodologías que al final de cuentas me van a ayudar a mí o a la empresa a lograr esa carbono neutralidad. Dentro de la energía, pues el sector transporte es un sector que es importante trabajar, sobre todo en temas de cambio de tecnología y en eficiencias en los transportes, sobre todo pues lograr transportar las cosas de la forma más eficiente posible y al menor costo. La industria de la energía pues aporta un 8% de eso y hay un 3% que es interesante en el tema del manejo de las emisiones fugitivas en la producción de combustibles, tanto del carbón, las emisiones de metano, petróleo y gas en esas emisiones de gases cuando se extrae el producto, pues que o se ventean o se queman y no se están haciendo aprovechadas en el proceso. Y pues es un porcentaje interesante, un 3% siempre es algo que se puede trabajar y es donde la industria debe empezar a enfocarse. Nuestro marco jurídico, pues es un marco jurídico extenso, digamos, desarrollado y evolucionado a medida que las partes o que los países se reúnen y determinan cambios en lo que se va a dar. En 1972 fue, digamos, la primera reunión del mundo en torno a esta problemática. Esta semana, pues, se celebran en Estocolmo los 50 años de esta reunión, Estocolmo 50 más. Y pues, si bien no fue vinculante, fue solo una declaración de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, sí, digamos, empieza a deslogar o a establecer ciertos principios o ciertos derechos en torno al medio ambiente, y es el derecho de las generaciones futuras de gozar de un ambiente sano o en las mismas condiciones en donde estamos, que hay la necesidad de planificar el desarrollo, que el desarrollo no puede ser ajeno al ambiente, y que se debe incentivar en la investigación y la educación ambiental.
En el 91 pues tenemos la promulgación de nuestra constitución política, que se conoce como una constitución ecológica, porque pues tiene casi más de 33 disposiciones que hablan o tratan o regulan en torno al ambiente. De estas, pues las más importantes en torno son el artículo 58, que habla función social de la propiedad y por ende le es inherente una función ecológica. Eso quiere decir que no puedo hacer lo que quiera con mi propiedad y debo sí o sí respetar digamos, el medio ambiente y seguir los lineamientos que me establezca, digamos, el Estado en torno a la forma como debo yo cumplir esa función social y esa función ecológica de la propiedad. Y pues el goce de un ambiente sano, que es un derecho que tenemos todo, y de ahí, digamos, se desliga toda esta reglamentación en torno a buscar que las emisiones y que lo que hagamos tenga un menor impacto en el medio ambiente. Después, en el 92, pues se reúnen otra vez las partes y forman otra declaración que tampoco es vinculante, que es la declaración de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Río. Ahí, digamos, empiezan a salir otro tipo de principios o del derecho del medio ambiente internacional, es el desarrollo sostenible, la búsqueda del desarrollo sostenible, que no sea un desarrollo desacelerado, sino que tenga en cuenta lo que consume, cómo lo consume y de qué forma, digamos, impacta en el ambiente para que se mantenga ese desarrollo en el tiempo. La responsabilidad de los daños ambientales, o sea, pues, el que ocasiona un daño es el que debe ser responsable y por ende el que aparece y que contamina paga. Y pues la responsabilidad de los estados que generan daños ambientales frente a otros estados. Y aparece también el principio de precaución en torno a que no se necesita certeza científica que pruebe efectivamente que cierta actividad genera o no genera un daño, sino la simple duda o evitar, digamos, mayores afectaciones, pues da camino para que se eviten, digamos, ese tipo de actuaciones. Eso, pues es un principio, digamos que a la industria de nosotros le puede llegar a afectar bastante si no se maneja de forma adecuada y si no se sustenta la forma como yo evito o como genero que esas posibles afectaciones pues puedan ser compensadas de alguna forma y evitarme así una aplicación de este principio. Ya digamos en el 94 empieza lo que se puede conocer como esta reglamentación de cambio climático en el mundo y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptada en Colombia a través de la Ley 154 del 94. En esta convención, por primera vez se habla del calentamiento global. No se sabe todavía cuál es el punto crítico del calentamiento global, pero ya se establece que existe una afectación de la actividad humana a la Tierra y que por ende está generando un calentamiento no natural y que se deben ejercer acciones para evitarlo. Ahí, digamos, nace la necesidad de generar un grupo intergubernamental para el estudio científico de este calentamiento y que le sirva como órgano consultor para establecer todas las medidas que van a salir de aquí en adelante. Digamos, está hablando es la ciencia sobre el calentamiento global y no son, digamos, los representantes de los estados que muchas veces pueden ser representantes políticos y que por ende adoptan decisiones muchas veces alejadas de la realidad de la problemática del calentamiento. Por eso digamos que es importante que todas esas convenciones y lo que sustenta todo lo que hacen estas reuniones de las partes o conferencias de las partes siempre tiene un sustento científico que es importante que se tenga presente para adoptar las decisiones adecuadas. Se habla de la soberanía de los estados en torno al manejo de su medio ambiente. Si bien hay unas reglas internacionales, el estado es soberano para adoptarlas internamente. Se alienta la necesidad de tener un inventario nacional de emisiones. Parece, digamos, la necesidad de que cada país haga su contabilidad de las emisiones, porque pues ese es el punto de partida para que, digamos, estos grupos de
científicos determinen cuál es el horizonte de tiempo, cuál es la cantidad mínima de grados que debe aumentar la Tierra para no llegar a situaciones catastróficas. Se establece la conferencia de las partes que pues se celebra cada año y pues en esto, digamos, se hace una diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo, y por ende nosotros pues como país en desarrollo no somos anexados a las obligaciones, digamos, que parte de esta convención. En el 69 se hace, digamos, una adhesión, una modificación a esta convención marco a través del protocolo de Kioto. Se establecen, digamos, por este grupo científico cuáles son los gases de efecto invernadero que más afectan a la Tierra, diferente a los digamos, integrando ya a los de Montreal, que son el dióxido de carbono, el monóxido, el metano, los hidrofluorocarbonados y otros sintéticos, que son los que se dice que afectan más la generación del calentamiento global. Se establecen mecanismos para que países, digamos, no anexados o en desarrollo participen de esta reducción, y es el mecanismo de desarrollo limpio. Se habla, digamos, o se permite la reducción de estas emisiones a través de los bonos de carbono. Se abre el comercio internacional de emisiones. En ese sentido, ¿alguien está hablando, perdón? El señor Jorge. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? No, doctor, ya lo cerré. Ok, gracias. Se establece, digamos, el comercio internacional de emisiones, pero se establece dentro de esos países que hacen parte o al cual fue obligatorio este protocolo de Kioto, que son los países en desarrollo o los del anexo 1. Y, digamos, nace ese comercio regulado de emisiones. Nosotros, pues, no somos parte de ese anexo, y por lo tanto no podemos, en ese momento, en esa oportunidad no participamos de ese comercio, pero sí servíamos para presentar proyectos a través de mecanismos de desarrollo limpio que pudieran optar por participación en ese mercado de emisiones. Tuvo dos periodos, un primer periodo 2008-2012, que tenía una meta bastante baja, un 5%, con respecto a 1990, y un periodo 2 de 2013 a 2020, que pues ya tuvo metas más ambiciosas, sobre todo la meta de la Unión Europea del 20%, por eso hablaba 20-20-20, 20 menos de emisiones a 2020, el cual pues la Unión Europea logró conseguir mucho antes de que se cumpliera el 2020. Y hubo una modificación a eso en 2007, donde ya permitió, además del MDL, otro tipo de mecanismos como los NAMA, y la importancia de la medida, el reporte y la verificación de esos mecanismos, de forma que se tenga una trazabilidad y una transparencia en torno a las medidas que se ejecutan en todos los países. Luego, pues, entramos al Acuerdo de París, pues que es, digamos, el acuerdo que está vigente hoy en día. Tiene vigencia a partir del 31 de diciembre de 2020. Fue adoptado por Colombia con la ley 1844-2017. Se habla ya de limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados. Inclusive se desea que fuese por llegar al 1.5, pero pues en ese tiempo, o lo que los científicos daban en la proyección de emisiones para esa época, decía que 2 grados o debajo de 2 grados era suficiente para evitar catástrofes. Se adoptan medidas de mitigación, adaptación y resiliencia. Digamos, se identifica o se diferencia la importancia entre medidas de mitigación y adaptación, y la necesidad de que los países adopten políticas para ser resilientes a los cambios climáticos.
Se habla de responsabilidad de comunes, pero diferenciadas. O sea, aquí ya en el Acuerdo de París ya no hay anexo 1, anexo 2, o sea, ya no hay diferencia entre países desarrollados y en desarrollo. Ya se es consciente, digamos, que todos aportamos, así sea en una pequeña porción, en el calentamiento global y que todos somos solución, podemos ser solución para en esa medida. Entonces, por eso, digamos, tenemos responsabilidades comunes, pero pues diferenciadas claramente dependiendo de la cantidad de emisiones. Por ejemplo, digamos, es muy complejo compararse con lo que emite China, con lo que emite India, con lo que emite Estados Unidos frente a otros países. Y pues por eso se diferencian. El informe, digamos, se habla de los informes bienales, como el que le hablé, como la que le presenté antes, que pues hace y presenta la contabilidad de las emisiones de los países. Se establecen los compromisos de las naciones, los NDC, que deben ser progresivos. O sea, si yo como país me comprometo y inscribo ante las Naciones Unidas que voy a reducir a tal fecha tanto porcentaje, después no voy a poder decir que no voy a lograrlo o tengo que reducir o voy a hacerlo en menor proporción, porque se establece que debe ser progresivo. O sea, cada vez que yo voy a presentar o actualizar una NDC, pues lo voy a tener que hacer de mayor grado. Colombia ha presentado, primero empezó con un 20%, luego subió al 31% y ahora está en el 51%. Si queremos presentar otra, pues lo debemos hacer de una forma más agresiva. Se habla de la importancia del apoyo financiero a países en desarrollo a través de los mecanismos de reporte y verificación. Se llama o evitar el doble cómputo, o sea que compensaciones de emisiones que yo hago en un país no vayan a ser las mismas que yo voy o que se computen en otro país, inclusive dentro del mismo país, que no se vayan a traslapar esas emisiones o que dos mecanismos de compensación no surtan, digamos, el mismo efecto o no se hagan para la misma compensación. Y pues se establece, digamos, el artículo 6, que es, digamos, el artículo que habla sobre los mecanismos de mitigación de emisiones y sobre el que puede, digamos, basarse un mercado global de bonos de carbono, pues que es un artículo que ha estado, digamos, desde esa fecha en evolución, en desarrollo, y se espera, digamos, que en las próximas reuniones de las partes se logre esa reglamentación y se pueda poder tener un mecanismo o un mercado global de emisiones, o sea, que no solamente sean mercados aparte como pasa hoy en día, digamos, el mercado de Europa, que es un mercado regulado, y otros mercados regulados que hay en Estados Unidos o en otras partes del mundo, que digamos que todos podamos participar y tengamos, digamos, las mismas reglas de juego en todos los mercados, así sea mercado voluntario o mercado regulado. Es vinculante, digamos, pero no era como el protocolo de Kioto, que el protocolo de Kioto traía sanciones si los países no cumplían con sus metas. Por eso había muchas veces las partes se retiraban cuando ya se veían que se iba a cumplir el tiempo y no llegaban a la meta, pues simplemente se retiraban del protocolo y para evitar esas sanciones, aquí lo que se quiso es que sea, digamos, algo vinculante en el sentido de reporte de información y de ser consciente con su compromiso, pero no acarrea sanciones en el no cumplimiento. Simplemente es como por decirlo así, como una deshonra o decir, oye, usted se comprometía tanto y no fue capaz de cumplirlo y se publica, digamos, ante todo el mundo. Este país no fue capaz de cumplir con su compromiso adoptado voluntariamente, por eso, digamos, es un compromiso voluntario. En el protocolo de Kioto se decía, debe reducir mínimo tanto, y es voluntad de usted decir hasta cuánto. Aquí se dice, estudie su país, haga la contabilidad, vea qué mecanismos de mitigación puede implementar, qué compensación hay, qué tipo de absorciones puede usted generar en su país, y en función de eso haga su proyección y establezca cuál va a ser ese compromiso. Usted
va a adoptar ante el mundo de reducción de emisiones. La reunión que se tuvo el año pasado, y digamos en esta reunión, de las cosas importantes que hubo es que definitivamente se tiene ya certeza científica de que la Tierra no puede aumentar más de 1.5 grados su temperatura media, digamos ya bajó de 2 a 1.5, por lo que digamos es importante actuar de esa forma y por eso se le pide a los países que a 2030, que es la frontera que se tiene de seguir las cosas como va, de evitar que se llegue a ese 1.5 grados. Digamos, entrando en normativa interna, pues después de la Convención Marco, el país empezó como a adoptar ciertas regulaciones y a formar estrategias y políticas y documentos COMPES de reducción de carbono, Estrategia Nacional de Reducción de las Emisiones debidas a la deforestación, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que se da en el 2012, Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, y pues todo, digamos, con el decreto lo que hace es juntarlas todo, llamar un organismo rector, todo es que es el Sistema Nacional de Cambio Climático, que integra todos estos planes, todas las estrategias, todos estos mecanismos en un solo sistema y le da un orden rector creando una comisión sectorial de cambio climático, donde digamos está la mayoría de representantes de los ministerios, y también la creación de nuevos regionales de cambio climático, porque pues es un tema que debe ser descentralizado y que pues llama a que las regiones aporten o se personalicen de esta necesidad y que en torno hagan, digamos, estrategias y planificaciones regionales para el cumplimiento de esas metas. En el 2016 pues nace algo muy importante para Colombia y digamos genera el nacimiento de ese mercado voluntario y es el impuesto al carbono. Se establecen unos combustibles fósiles que son los que se identifican para ser causados de este impuesto de carbono. Se dejan por fuera otros como el carbón por ciertas cuestiones sociales y otros temas de política pública, pero pues es algo que más adelante o que muy posiblemente en un corto periodo de tiempo va a ser necesario, digamos, imponer un impuesto a otro tipo de combustibles, porque pues la necesidad es imperiosa y el país debe honrar, digamos, esos compromisos. Se le pone impuesto al carbón, al gas natural en refinación de hidrocarburos y petroquímica. Muy seguramente de pronto más adelante va a poner impuesto al carbón y gas natural para usos industriales, como lo es el gas natural licuado, gasolina, queroseno, jet fuel, ACPM y fuel oil, ese sí en cualquier uso. La tarifa para el 2022 está en 18.829 pesos, digamos que ese es el techo, o se genera así el techo al precio de los bonos de carbono en el mercado voluntario colombiano, porque pues no tiene sentido yo llegar a vender por más de lo que tendría que pagar por el impuesto al carbono, sino pues algo menor, de forma que de forma que me incentive a mí a no pagar este impuesto, sino a hacer una compensación de esas emisiones. Digamos, y pues esta tarifa se indexa todos los años hasta llegar a una unidad de valor tributario, que hoy en día está en 34.000 o algo por el estilo. Lo que quiere decir que tiene una ventana, una oportunidad de crecimiento casi el doble de lo que está hoy en día. O sea, el futuro puede llegar a costar un poco más y pues eso incentiva este mercado voluntario. Es deducible de renta, no aplica para combustibles que se van a exportar, inclusive para los combustibles de buques de carga y de navíos de carga. Y para la no causación debe certificarse ser carbono neutro. Pero, ¿qué es decir carbono neutro?
sobre el uso del combustible, no carbono neutro de toda su operación, sino simplemente sobre esa cantidad de combustible que usted utiliza y que hace parte de este impuesto al carbono, de qué forma usted está compensando, digamos, esas emisiones, y pues usted muestra esa compra de esos bonos de carbono en el mercado voluntario. La misma, digamos, norma tributaria abrió la oportunidad de que la existiera la no causación, entonces pues se reglamentó esa no causación en el 2017. Como les dije, certificarse el carbono neutro debe ser una iniciativa, ya digamos, hoy en día debe ser una iniciativa desarrollada en el territorio. Cuando nació la norma se permitía iniciativas por fuera y que no tuvieran un margen de más de 5 años de ejecutado. Debe estar registrados en el registro, en el RENARE, que es la plataforma de registro de este tipo de proyectos, para llegar, digamos, tener una contabilidad en el país. No puede ser sobre proyectos, digamos, no puede ser sobre reducción de emisiones proyectadas, o sea, no puedo decir yo, es que voy a hacer esta siembra, voy a ejecutar este proyecto, voy a hacer esto otro, y en 2 o 3 años me va a generar esta reducción de emisiones. No, debe ser ya proyectos ya que estén en funcionamiento, que estén emitiendo bonos de carbono, o sea, que estén reduciendo ya emisiones. Debe ser verificado por un organismo de verificación y validación que esté acreditado, digamos, ya hoy en día ante la ONAC. Pueden participar en este tipo de metodologías de MLR, de REDMAS, reducciones de gases de efecto invernadero voluntarias. Debe ser previo, digamos, se hace previo a la causación del impuesto, digamos, antes de la compra o la adquisición de ese combustible, presentando la declaración y la prueba del pago de esos bonos de carbono. En 2017 nace, digamos, la Política Nacional de Cambio Climático, que es un hito importante en el país, ya que lo que hace es priorizar, digamos, esas medidas y diferenciar las medidas de mitigación y las de adaptación, o sea, cuáles medidas son para mitigar las emisiones y cuáles medidas son para la adaptación, o sea, para evitar, digamos, catástrofes climáticas en el país. Se habla por la necesidad de tener un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, o sea, resistente a esos cambios. Se establece, digamos, o se llama la nueva economía del clima y al crecimiento verde, digamos, desde 2017 venimos hablando o establecimos una política para crecimiento verde enmarcada en esa nueva economía del clima, o sea, cuáles son las oportunidades reales que nos trae a adoptar o montarnos, digamos, en esta necesidad. No es simplemente una necesidad que me generó el país al haber asumido esos compromisos tan altos, sino esos compromisos tan altos, qué oportunidades me generan a mí en torno a esa nueva economía del clima. Y por eso el tema de los bonos de carbono es algo muy interesante, porque eso me permite hoy en día ya poder financiar o poder estructurar proyectos en donde la participación de esos ingresos puede ser interesante. De pronto no para la venta en el país, pero sí a través de otro tipo de metodologías para la venta por fuera. Y eso me permite que esos proyectos que yo vaya a ejecutar pues deban ser proyectos que sean rentables el proyecto en sí, pero también que generen rentabilidades adicionales en la venta de esos beneficios ambientales. Y eso es importante porque, digamos, en el país empiezan a aparecer las emisiones de esos bonos verdes, digamos, que buscan la financiación de esos proyectos. Pero si de nada, digamos, sirve que los bancos o que el sector financiero emita ese tipo de bonos verdes si no hay proyectos ya identificados o ya gestionados en torno, o que hablen ese lenguaje climático, para ellos fácilmente colocar esos recursos. Entonces debemos empezar a pensar en que es una nueva economía del clima y que va a mover o que mueve muchísimos recursos, que en la medida en que yo empiece a adoptar esas políticas, esas estrategias al interior de mi empresa, voy a poder verme beneficiado del uso de esos recursos. Habla de una gestión del cambio climático,
que digamos es algo que debe estar al interior de las organizaciones como cualquier otro sistema de gestión, y la importancia de tener un desarrollo energético bajo en carbono y desarrollo y resiliente al clima. Aquí se expone pues, que hay una vulnerabilidad del sistema interconectado nacional, que pues ya se ha venido reduciendo de forma importante con este crecimiento exponencial en torno a la penetración de fuentes no convencionales de energía en la matriz energética, y que pues hoy en día somos bastante dependientes de la exportación de combustibles, y pues esta política busca que pasemos a esta economía de los combustibles fósiles o la exportación de combustibles a otro tipo de economías que nos permitan no ser tan dependientes, digamos. No depender tanto de una sola fuente, como era el caso del sistema interconectado nacional, que dependía mucho del recurso hídrico. Hoy en día, pues de pronto no es tan así. Pues debemos también partir de la necesidad de no depender tanto de ese tipo de exportación de combustible. Y por eso se plantea esta política. En 2018 se establece, digamos, como llamó la política, la necesidad de la gestión del cambio climático, y aparecen los planes integrales de gestión del cambio climático, los PICs sectoriales y territoriales, que son como ese eje de gestión para partir de ahí, digamos, en todos los sectores. O sea, cada ministerio debe tener su plan de gestión de cambio climático y trazar esas metas sectoriales para lograr el cumplimiento de esa reducción de emisiones. O sea, cada ministerio es responsable de lo que va a lograr en torno a su sector, de medir su sector, cuantificar y establecer qué metodologías debe implementar en ese sector para reducir esas emisiones. Y territoriales es que cada departamento haga su contabilidad y establezca o identifique la forma en que ellos pueden participar de estas reducciones. Hoy en día hay 24 planes integrales de gestión territorial. Hay los demás en construcción, hay solo 2 departamentos que todavía no han empezado. Bolívar y Boyacá son esos 2 departamentos. Se crea, digamos, el Consejo Nacional de Cambio Climático, que es consultor de la Comisión Interseccional. O sea, amplía, digamos, más la participación. Aquí, digamos, en ese Consejo Nacional hay participación de la academia, hay participación de los gremios, hay participación de las ONGs, hay participación de representantes del Congreso, digamos, un representante de la Comisión Quinta de la Cámara y del Senado, lo que hable, digamos, ese espectro de participación en la gestión del cambio climático. Se establece la necesidad de incluir el cambio climático en los planes de desarrollo territoriales y los planes de desarrollo de los gobiernos. La necesidad de que en todos los proyectos de inversión se establezca esa gestión del cambio climático. Se habla de los cupos transables de emisiones, que digamos es lo que se viene hoy en día y a lo que debemos, digamos, o prepararnos, si es que a cada actividad económica, en este caso se priorizaron energía, industria, residuos y emisiones fugitivas, darle un cupo, ya sea un cupo en subasta o un cupo libre, todavía no se sabe de qué forma se va a dar ese cupo, y pues decirle, usted por su actividad y por lo que hemos analizado solamente tiene esta cantidad de emisiones permitidas en su actividad durante este año. Entonces usted ya con ese cupo establece, bueno, mi actividad cumple o no cumple, digamos, ese cupo. Si veo que no va a cumplir, entonces voy a un mercado, digamos, en este caso, se genera ese sistema de comercio de emisiones, o el mercado regulado, y compro o adquiero esa cantidad o esos cupos, ese cupo transable que me permite a mí estar en neto frente al cupo que me dio inicialmente. Si por el contrario, digamos, yo veo que voy a tener menos emisiones de ese cupo, pues puedo también transar esas emisiones que me hacen falta o las puedo guardar para los siguientes años. Digamos, todo esto está en evolución.
Se espera que para este año se haga la reglamentación. Para el 2023 se haga, digamos, el reporte de emisión, o sea, todas las empresas que pertenezcan a estos sectores, industria, energía, residuos y emisiones fugitivas, además de otras, tengan que reportar obligatoriamente sus emisiones año a año, para que en el 2024 aparezca este primer piloto, esta primer prueba de ese comercio de emisiones o esos cupos transables, se vea de qué formas que se van a asignar, cuánto se le va a asignar, y mirar a ver la forma como se comporta el mercado, para que ya en el 2025 arranque esto con fuerza y se genere ya ese mercado regulado de emisiones en Colombia. Esto lo que va a generar es que, pues muy seguramente, los bonos de carbono que se transen en el mercado colombiano van a subir de precio y va a volver mucho más interesante esa participación en el mercado. Digamos, un mercado que va a ser voluntario para el tema de impuesto de carbono y otro mercado que va a ser regulado para esos cupos transables. En el 2018 pues también se genera en el torno al sistema de medida, reporte y verificación de acciones de mitigación, pues ese registro nacional de reducciones de emisiones. Importante, digamos, tener ese registro previo a toda esta metodología. ¿Para qué? Para evitar la doble contabilidad, para darle transparencia, estandarización y permitir una actualización. Estandarizar es que todos hablemos, digamos, el mismo idioma, en el sentido en que se sepa cuál es esa fuente de emisión, qué cantidad de bonos genera esa fuente de emisión y en torno a cuál va a ser su contabilización. Se tienen que registrar casi, digamos, absolutamente todas las actividades de mitigación y compensación. Pueden ser NAMAs, MDLs, desarrollo bajo en carbono, REDMAS, iniciativas de mitigación de todo tipo. Y se debe registrar inclusive desde la factibilidad. La factibilidad es cuando yo analizo técnica, económica y financieramente si esta medida que yo voy a ejecutar, ya sea de mitigación o compensación, cuánto me va a costar, cuál va a ser, digamos, la cantidad de carbono que va a dejar de emitir, que, digamos, tiene un periodo de 2 años, en donde si a partir de los 2 años yo no paso al siguiente fase, pues ya pierdo ese registro o me lo congelan. Formulación otros 2 años más. Formulación ya es llevar esto a fase casi o llevarlo, digamos, a fase previa implementación. Ya, digamos, tengo ya yo la financiación, ya hice los diseños finales y paso una implementación en donde la implementación yo debo generar un reporte anual y esa implementación, digamos, ese proyecto no puede durar más de 3 años sin que se dé un resultado de lo que se esperaba, digamos, o un resultado en el número de emisiones. Después ya paso esa implementación y se genera el cierre del proyecto. De esta forma, digamos, hay información transparente y yo sé en el país qué tipo de proyectos se están generando, en dónde se están generando, porque es importante esto para evitar el traslape y generar esa doble contable de emisiones. Traslape es que tanto en el periodo en que yo lo reporté como el área en que yo lo reporté esté generándose de la misma forma y en el mismo lugar bonos de carbono. Ese, digamos, es el traslape que no está permitido y que pues no da oportunidad de participar en este mecanismo. Esto se da en las etapas de factibilidad y formulación. Desde esas etapas yo puedo ser consciente o puedo darme cuenta de que tengo o no tengo un traslape en torno a mi iniciativa. A finales del año pasado, digamos, es importante resaltar que salió esta ley que busca una restauración ecológica que genera unas áreas de vida, pues que, digamos, si bien es importante generar este tipo de motivaciones, pone una carga, a mi modo de ver, pone una carga muy alta en torno a las empresas, porque pues les obliga a que tienen que sembrar 2 árboles por cada empleado todos los años a partir de 2022 y le pone, digamos, toda la carga de esa implementación a la industria sin darle, digamos, una forma de compensación, digamos, no se sabe, la reglamentación no está, pero no se sabe, digamos, si esto puede o no puede ser sujeto de
de compensación, digamos, si yo voy a poder compensar mi huella con esos árboles que estoy sembrando, porque al final de cuentas es algo que es una obligación, digamos, es algo que me están obligando a hacer, y por ende cuando es algo que me están obligando a hacer, como puede pasar con licencias ambientales que me mandan a reforestar ciertas áreas, estas áreas de reforestación de la licencia ambiental, pues yo no puedo optar por que esas áreas puedan ser susceptibles de bonos de carbono. ¿Qué va a pasar con esto? Digamos, ¿con esto va a ser igual o yo voy a poder optar por recibir alguna financiación para esta obligación adicional que me está imponiendo el Estado? Porque, digamos, son especies nativas y son en zonas definidas por los municipios, ¿no? También falta ver de qué forma los municipios van a definir estas zonas con las guías de las corporaciones autónomas regionales o las entidades ambientales. Y pues lo imperioso es que la obligación empieza a partir de este año, al final de este año debe dar cumplimiento a esa obligación. Pues, todavía no tenemos una reglamentación que nos clarifique de qué forma se va a dar y cómo lo debo hacer, porque pues lo único que me da es un certificado de siembra viva, que lo puedo adicionar a mis reportes de sostenibilidad, pero ¿qué digamos, qué voy a recibir yo a cambio? También, digamos, en la final del año pasado se saca la ley de desarrollo bajo en carbono y carbono neutralidad, que digamos esto es encaminar o sacar esa normativa para que Colombia logre esas reducciones del 51% a 2030 y una neutralidad a 2050, que es lo que se debe hacer y de qué forma lo va a lograr, digamos. Además que las registran en las Naciones Unidas, ya la volvió una obligación legal. La importancia de los presupuestos de carbono, digamos, a 2023, es decir, el reporte obligatorio de emisiones o la contabilidad de las emisiones. La importancia de hacer esos análisis de los riesgos climáticos, los que les comenzaba al principio, cuáles son esos riesgos climáticos más allá de los riesgos de catástrofes climáticas, de riesgos al interior de la empresa o como empresa. Reporte obligatorio de emisiones, declara de utilidad pública de interés general la generación, toda, digamos, la cadena del hidrógeno verde, y pues a 2030 se establece que debe haber una deforestación cero, que todos los planes de gestiones sectoriales y territoriales deben estar implementados, debe estar implementado los cupos transables, a 2030, digamos, funcionando perfecto, implementada toda la taxonomía verde en todos los sectores, fortalecer, digamos, el mercado de carbono. Y en el sector de minas y energía, pues se espera que se tengan logro de mayor eficiencia energética, toda la gestión y la reducción de esas emisiones fugitivas, un aplanamiento de la demanda, de la curva de la demanda, y una participación mayor de energías renovables. Ya, digamos, entrando en las tres materias que vamos a ver, que es taxonomía verde, el plan sectorial del Ministerio de Minas y Energía y el estándar TCM. Esta parte de taxonomía verde, Colombia es muy importante y pone, digamos, a Colombia en la vanguardia en el mundo en torno a la identificación de cuáles, digamos, son esas actividades y activos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos ambientales del país. Somos la primera en Latinoamérica y la cuarta en el mundo. Esto quiere decir que ya Colombia está en los ojos del mundo financiero, por eso, digamos, el presidente fue a la Bolsa de Valores de Nueva York a presentar, a hacer el lanzamiento de esa taxonomía, porque pues lo que busca la taxonomía es traer financiamiento y que ese financiamiento se traiga de forma segura, que el flujo de recursos sea muy natural y no se vea, digamos, menoscabado por algunos requisitos o que no se tenga, digamos, certeza sobre cuál es ese objetivo ambiental y cuáles son esas emisiones que se dejan de generar por esa actividad. Entonces, por eso es importante esa taxonomía que fue adoptada
por la Superintendencia Financiera de Colombia en abril de este año. Y al adoptarlo, digamos, la Superintendencia Financiera ya homogenizó y estandarizó esas actividades y esos activos. ¿Cuáles son esas actividades y esos activos que van a contribuir al cumplimiento? Digamos, inicialmente estamos en fase 1, y permitiendo, digamos, de esa forma un entendimiento común entre las partes. O sea, la banca y la industria hablan ya, digamos, o pueden empezar a hablar el mismo idioma en torno a qué actividades y qué activos son los que le van a permitir hacerse acreedor de ese financiamiento verde. Esta taxonomía pues no es taxativa, digamos, es dinámica y se puede actualizar cuando, digamos, se identifiquen nuevos potenciales de actividades y activos que cumplen con esos objetivos y que también se alineen con esos planes integrales de gestión del cambio climático. Proporciona, digamos, toda la actividad, todos los requisitos, toda la información necesaria para identificar esa actividad, todos los requisitos para hacerse o para poder, digamos, hacer parte de ese financiamiento. Más importante aún, aumenta la transparencia en el mercado y evita el greenwashing. O sea, me dice exactamente qué actividades son las que en este mercado, digamos, o en Colombia, al adoptar taxonomía verde, qué actividades y qué activos son los que van a ser susceptibles de financiamiento verde por esta línea. De forma que me va a dinamizar y me va a permitir un flujo constante de esos recursos de mercado de capitales verdes, que hoy en día es un boom y es una necesidad apremiante, que, digamos, eso fue uno de los mensajes del COP21, es debemos acelerar ese flujo de recursos para implementar este tipo de medidas, y la forma más sencilla o la forma más dinámica para que eso pase es precisamente generando esos instrumentos. En el sector energía se identificaron medidas de mitigación y actuación. Por ahora solamente se tienen este tipo en taxonomía verde se tienen este tipo de actividades y activos, digamos, exentas de análisis de ciclo de vida. Análisis de ciclo de vida de producto es un análisis que yo le hago a todo, digamos, ese activo, desde su producción hasta digamos, su producción o su muerte, pues digamos, del nacimiento a su muerte de ese activo. Hay unas energías unos tipos de activos que ya, o actividades que ya, digamos, se conocen que son inferiores a este indicador de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora, que es la energía solar, tanto fotovoltaica como concentrada, la eólica y la oceánica. O sea, para usted hacer parte de esta taxonomía verde, como requisito no requiere hacer este análisis de ciclo de vida que le certifique o que le valide que el proyecto que usted va a hacer, la emisión de ese proyecto en todo su ciclo de vida va a ser inferior a esos 100 gramos de CO2 por kilovatio hora. Se permite, digamos, además de solar, fotovoltaica, eólica y oceánica, la hidro, que tenga una intensidad de más de 5 vatios por metro cúbico, o sea, que sea, digamos, eficiente en su generación. Geotérmica, biomasa, biocombustibles y biogás. También se permite, digamos, hace parte del almacenamiento de electricidad, el almacenamiento térmico y el hidrógeno que se considera bajo en carbono, hidrógeno verde y azul con captura y almacenamiento de carbono. Toda la cadena de transmisión y distribución siempre y cuando tengan un alto porcentaje de participación de renovables, inclusive, digamos, llegando a la parte de la demanda con medidores inteligentes y este tipo de participación activa de la demanda. La manufactura de esa biomasa, de esos biocombustibles y ese biogás. La cogeneración solar concentrada, cogeneración con geotérmica, biomasa, biocombustibles y biogás. La producción de calor y frío con calor residual y los distritos térmicos. Pero pues todo esto debe partir de un análisis de ese ciclo de vida que le certifique o que le valide que efectivamente su huella, digamos, es inferior a 100 gramos de CO2 por kilovatio hora. Ese, digamos, es la punta de la lanza o la forma en que yo puedo hacer parte de ese cumplimiento de la taxonomía verde y por ende optar por ese financiamiento verde.
frente al plan de gestión de cambio climático del Ministerio de Minas y Energía, se lanzó en el 2018, tuvo una actualización en el 2021 por esa meta más ambiciosa del país en su contribución nacionalmente determinada del 51% de reducción a 2030. En el escenario más ambicioso, digamos, que se planteó este plan integral de gestión, porque digamos, tiene como 5 escenarios. El más ambicioso, que es el que estoy presentando acá, que me parece, digamos, el más interesante y que trae todas estas tecnologías o estas actividades, pasa de 40 millones de toneladas de CO2 a 2050 a 8 millones de toneladas de CO2. O sea, es una meta muy ambiciosa, pero pues es posible si adoptamos todo este tipo de cambios. Y si logramos una financiación de ese monto, que es bastante diciente en torno a la necesidad de recursos para hacer digamos, esa transformación. Se tienen unas fases de preparación a 2030, o sea, se evalúan, se identifican, se implementan algunas medidas para que en esa fase de transformación se haga esa evaluación de 2040, 2050 y se establezca qué medidas sirvieron, qué medidas no y en cuáles medidas vamos a intensificarnos para que a 2050 ya tengamos esa consolidación de ese plan. En el sector de nosotros, bueno, el sector de Minas y Energía, pues en la extracción de carbón se llama una recuperación de metano en toda la extracción de carbón, llamado a la eficiencia energética en todo el proceso productivo, tanto el proceso productivo como en el transporte, y a una sustitución de combustibles en la operación de las minas. En petróleo y gas también se llama una adecuación de equipos y plataformas, a mejorar las medidas de eficiencia energética, a implementar medidas de detección y reparación de fugas, a mejores prácticas en torno a emisiones fugitivas, a retorno de condensados y otras tecnologías, pues, otras prácticas que pueden mejorar o reducir esas emisiones, mejora tecnológica en todo su proceso, sustitución de energéticos dentro de su matriz, captura y almacenamiento, y pues implementar medidas de captura y almacenamiento de carbono. La diferencia, digamos, con este escenario 5, con otros, es esta captura y almacenamiento de carbono y la integración de hidrógeno en esta cadena, pues que son dos tecnologías o dos actividades que son bastante costosas y por ende suben mucho el presupuesto, pero se ha visto o se sabe que su implementación pues va a ayudar a esa mitigación de esas emisiones. En generación de sistema interconectado nacional, pues la generación de centrales térmicas con captura, almacenamiento y uso de carbono, a una diversificación de la matriz que pues como hemos visto ya se ha dado y tiene un crecimiento bastante grande. Eficiencia energética en la generación de energía y gestión de la demanda. Y pues en otros minerales, igual eficiencia energética y sustitución de combustibles. Finalmente, el estándar de minería sostenible es, digamos, un sistema de desempeño, o sea, evalúa el desempeño de las empresas mineras en alto, bajo, alto, medio, bajo y alto desempeño. Y lo que permite es, digamos, hacer esa autoevaluación o esa introspección de la forma en como actividad productiva estoy o no afectando el ambiente y la comunidad circundante en mi entorno. Es interesante porque, digamos, es un sistema que desarrolló la Asociación Minera Canadiense y que adoptó la Asociación Colombiana de Minería para sus miembros, trayendo 3 principios importantes, que es responsabilidad, o sea, evalúo la operación en campo, evalúo completamente la operación, da una transparencia, o sea, es una información pública del desempeño, o sea, todo mi entorno va a saber cuál es mi desempeño y de qué forma me estoy comportando, o sea, eso permite que la gente
conozca internamente cómo es ese comportamiento de la industria, y no sea como hoy en día, que es, digamos, esa puerta y que no se sabe al interior qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, sino que toda la información del desempeño va a ser pública siguiendo, digamos, esos protocolos y estos estándares, y va a ser sujeta a una verificación externa cada 3 años, tanto por un experto certificado como por un panel consultivo de la región, que son grupos de interés independientes que hacen esa supervisión. Por lo tanto, da esa credibilidad en torno a que eso que se está reportando efectivamente es lo que está pasando en el interior. Tiene diferentes protocolos, o sea, para cada actividad, hay un protocolo para relacionamiento con la comunidad de los grupos étnicos, hay un protocolo de seguridad y salud, de planificación de crisis y comunicación, prevención de trabajo infantil, preservación de la biodiversidad, relaves, gestión del agua, cierre de minas y cambio climático. Realmente lo que llama a implementar este conocimiento e implementación de medidas en cambio climático. La implementación de este estándar se pasó en diferentes fases. Un primer año donde se analiza, se capacita y se interioriza este estándar al interior. Se nombran ese líder de iniciativa y esos líderes de protocolos, para que ya a partir del segundo año se haga esa autoevaluación y se elaboran informes que no se publican. Esos informes van a la Asociación Minera Canadiense, que saca, digamos, esos reportes generales, sin publicar específicamente los de las empresas que participan en Colombia. Ya en el tercer año, ya digamos haciendo las correcciones, mirando de qué forma puedo mejorar, ya esa autoevaluación y elaboración de informes sí se publica, ya se conoce, se presenta al mundo la forma en cómo me estoy comportando yo y cómo estoy adoptando todos esos protocolos y qué nivel de gestión estoy, en qué nivel de gestión me clasifico, para que, digamos, ya el cuarto año venga esa verificación externa, tanto de esa supervisión del panel consultivo como de ese ente verificador que pasa cada 3 años. Después de este cuarto año, pues ya el ciclo, todos los años voy a tener que de elaborar ese informe que se va a publicar, y cada 3 años pues voy a hacer esa información va a ser sujeto a esa verificación externa. Entonces, digamos, estas necesidades o esto que se presentó permite la conclusión de que es posible, digamos, es posible lograr esas metas que el país se comprometió, y sobre todo cambiando, digamos, un poco el switch de que yo puedo generar ingresos adicionales en un mercado de generar y vender bonos de carbono, irme un poco más allá del cumplimiento y la generación de reportes, que es lo que hoy en día buscan las empresas, y es en esos reportes de ESG, en qué nivel estoy, cómo me están clasificando, qué puesto estoy ocupando, y es esa competencia, más allá, digamos, de ese cumplimiento o esa competencia reputacional, es sentarse a analizar qué riesgos climáticos o qué riesgos puedo, digamos, yo soportar dentro de mi organización, y de qué forma a la adopción de esos riesgos voy a haberme beneficiado de ese mercado de generación y bonos de carbono, que es un mercado que va a salir, y que pues es un mercado que es muy interesante por el volumen de recursos que va a soportar. Aquí, digamos, termino ya mi presentación y pues abro a preguntas. Gracias, Mauricio. Muy interesante la charla. Realmente sí es una cosa muy novedosa, y como tú bien lo explicabas, Colombia pues ha hecho, digamos, en los últimos tiempos unos esfuerzos bastante grandes de sintonizarse con este tema. Sin embargo, pues voy a leer algunas de las preguntas que están en el chat, 2 de ellas mías, 2 de ellas de Tomás Restrepo, sin perjuicio pues de que otras personas quisieran participar igualmente. Como yo lo veo, pues yo veo que el país ha generado desde el punto de vista, digamos, técnico y jurídico, incluso complementado no solamente las normas ambientales a que tú hiciste referencia, sino ya incluso metiéndose en el Código Penal para penalizar, por ejemplo, la deforestación con ese propósito. Pero debería, no sé, tal vez ser un poquito más agresivo en el diseño y implementación de los
mecanismos financieros para estimular esta gestión del control de los gases de efecto invernadero. Incluso los temas tributarios, es tímido. Yo recuerdo en el año 99 que había mucha gente que hablaba desde aquella época, antes de que habláramos de cambio climático, de la importancia que era hacer negocio el tema ambiental, porque la gente, uno puede tener realmente, y todos lo tenemos, un convencimiento de que el medio ambiente hay que cuidarlo, pero si ganamos dinerito haciéndolo, pues mucho mejor. ¿Qué opinión tienes tú en cuanto al desarrollo propiamente dicho de los instrumentos económicos y financieros? Sí, pues es de resaltar la adopción de la taxonomía verde, que eso es un hito y va a cambiar completamente todo el panorama, va a facilitar que todos esos recursos que se han colocado en bonos verdes que hoy en día no han podido salir. Si uno le pregunta a los bancos que han emitido esos bonos verdes cuánto de esos recursos han salido, ellos dicen es muy poquito, digamos, el porcentaje es menor, pero porque la otra parte, digamos, no hablaba ese mismo idioma, no lograba clasificar o calificar su proyecto como susceptible de esa iniciativa o de ese beneficio. Al adoptar ya la taxonomía verde me facilita a mí, o nos facilita a ambos hablar el mismo idioma y va a ser mucho más flexible ese movimiento de recursos entre la banca y el implementador de proyectos cuando se enmarca, digamos, dentro de esa taxonomía verde. No quiere decir que otros proyectos no vayan a ser susceptibles, pero pues otros proyectos van a necesitar de mayor evaluación y mayor análisis para que sean, para poder optar por eso. La taxonomía verde me permite a mí, digamos, como empresa decir, oiga, yo tengo la oportunidad de implementar este proyecto en esta área, solamente, digamos, presenté las áreas de energía, pero hay otras áreas en la taxonomía verde, en donde puedo buscar de qué forma facilitarme la vida a mí para presentar un proyecto de esas características y decir, yo puedo optar por este financiamiento verde porque pues es claro el beneficio ambiental que genera. Frente a la parte, digamos, del mercado de carbono, ese, digamos, es un panorama que era antes de París y, digamos, después del Acuerdo de París. Que el protocolo de Kioto, como digamos, era un protocolo que traía obligaciones y que hacía, digamos, que las partes se pudieran retirar cuando, digamos, iban a ver que no va a haber cumplimiento, pues ese precio del carbono fluctuaba y hubo una fluctuación muy grande que bajó los precios y acabó con muchos proyectos, digamos, de mecanismos de desarrollo limpio que su única fuente de financiación era ese tipo de bonos de carbono. Hoy en día es muy diferente, digamos, porque las metas después de París son metas mucho más ambiciosas y pues también se llamó a la necesidad imperiosa de que todos debemos, digamos, participar en este mercado y por eso hoy en el mercado regulador europeo se ven precios de 84 euros en la tonelada de carbono. ¿A quién no le va a interesar un precio de esos para un proyecto y no se ve algo que se vaya a fluctuar hacia la baja, digamos, cuando empezó la llamada invasión a Ucrania? Bajó un poco, pero pues tampoco afectó mucho el movimiento de ese mercado. Y frente a lo que tú dices de instrumentos tributarios, es muy cierto, hoy en día pues permanecen esos instrumentos de deducción de renta del 25% y de exclusión de IVA para ciertas medidas de medición y mitigación ambiental, pero muy, digamos, muy taxativas y muy establecidas digamos que no van acorde con esto otro, digamos, no ha ido acorde con esta otra reglamentación. La única parte que tiene eso es la de energías no convencionales, que pues sacó su norma y permitió, digamos, esas deducciones, esos beneficios fiscales, pero muy seguramente se va a tener que dar un cambio, ojalá sea, digamos, en este nuevo Congreso, en torno a que diga, oiga, además de bonos de carbono, vamos a necesitar también otros incentivos tributarios para lograr este cumplimiento de metas, porque pues el primer mercado a donde yo voy a optar va a ser el mercado voluntario colombiano, pues tampoco es que tenga un precio muy, muy atractivo, tampoco una demanda muy alta, porque simplemente me cubre ciertos combustibles que si bien hoy en día es deficitario, digamos, es más la cantidad de requerimientos de compra de bonos de compensación que lo que se emite. Si en medida en que ese precio vaya creciendo, pues se van viabilizando más los proyectos. Claro, claro.
Bueno, la siguiente pregunta es, digamos, en general, porque en el sector minero-energético no es tan fácil que ello ocurra, pero en general hay una alta informalidad de las actividades económicas en el sector real y desde el punto de vista ambiental, dado que las personas realmente no piden los permisos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Será que esto es un obstáculo para obtener las metas del país y sobre todo para ese inventario que tú nos contaste de los gases de efecto invernadero? ¿Hasta qué punto pueden ser reales? Si realmente son 16 las actividades que requieren, 18 las que requieren licencia ambiental en Colombia. Y, por ejemplo, el sector que hablabas tú, de agroindustria y silviculturismo, por ejemplo, no tiene datos, no tiene nada. ¿Esto podrá ser un obstáculo? Sí, de hecho lo es y por eso, digamos, el país tiene muchas fuentes de información sobre gases de efecto invernadero que se han ido creando, digamos, a medida del tiempo. Y lo que se busca es empezar a estandarizar y armonizar y homogeneizar esa información en una sola fuente. Y por eso la importancia o la implementación de esos cupos transables, porque ya todas las industrias de la mayoría de actividades económicas van a tener que reportar ellas su información. No es, yo he estado buscando la forma o rasgándome la cabeza, por decirlo así, de tratar de cuantificar o llegar a una métrica, algo aceptable de las emisiones. Es obligación suya reportarme efectivamente en un mecanismo de reporte y verificación y yo verificar si efectivamente eso que usted está reportando es cierto. Entonces ahí es, digamos, donde toda esa industria de alguna forma va a tener que entrar en esta estandarización y más aún ayudar a reportar esas emisiones. De pronto, cuando empiece esa implementación, nos demos cuenta de que eso que estábamos pensando no era tan así, o, Dios mío, tenemos que hacer mayores cosas, es peor el escenario. Total. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, aparte de incentivos arancelarios y tributarios y la posibilidad de acceder al mercado voluntario, ¿qué otros incentivos está ofreciendo el gobierno? ¿Obligaciones de cuota o feed-in tariff, por ejemplo? El mercado de carbono, digamos, todavía no se ha llegado a eso por lo mismo, porque apenas estamos en una etapa inicial. Colombia hoy, digamos, en el COP21 se comprometió a asumir estos compromisos bastante agresivos y bastante onerosos de reducir su huella de carbono. Antes era el 20%, pues que era algo que se podía lograr. Llegar al 51%, pues es algo que implica mayores cosas. Y al formular, digamos, todas esas políticas y todos estos planes de gestión sectoriales y territoriales, lo que está buscando es ir analizando en qué medida voy a tener necesidad de añadir procesos o actividades en torno a este curso y ver de qué forma, si no está respondiendo como debía responder el mercado. Por eso, digamos, este plan del sector energético tiene diferentes fases. Si, digamos, en 2040 o antes, en esa contabilidad que ya va a estar, digamos, ya las empresas van a tener que reportar, ya la información va a fluir de mejor forma, veo que voy a necesitar cosas adicionales, pues ahí muy seguramente van a empezar a aparecer otros incentivos. Pero pues pensaría que el mercado en sí es el mayor incentivo, porque este tema de los bonos de carbono va a seguir subiendo, porque la necesidad. Y ya hay en el mundo ejemplos como Costa Rica, de hecho swaps y cosas alrededor de eso. O sea, sí es de esperar que funcione. Bueno, otra pregunta que dice aquí, ¿qué tanto de los costos de la transición se le van a trasladar al consumidor y qué papel juega el gas dentro de las políticas de transición en Colombia? Pues eso es interesante porque al final el que paga todo es el usuario, ¿no? Sí, eso, pues en todas las políticas el usuario es el que paga, pero digamos, lo que lo vuelve interesante de pensar en que yo puedo recibir recursos adicionales en torno con el mercado de carbono, que pronto logro compensar o logro diluir de alguna forma esa inversión y mejorar en sí esa tarifa. Digamos que en las últimas subastas se ha visto que la tarifa de energía ha llegado a valores que
digamos, se encuentran en subasta, en la subasta normal o en mercado regulado, cuando hay mucha hidrología. O sea, valores por debajo de 90 pesos el kilovatio hora se han conseguido en estas subastas de renovables, y valores que permanecen en el tiempo y que no fluctúan como fluctúa, digamos, el mercado regulado, que depende de la hidrología, sube o baja los precios de la energía. Entonces vemos que hay beneficios que se pueden trasladar también al usuario si seguimos implementando este tipo de mecanismos, digamos ya de pronto mecanismos diferenciados de energías para darle viabilidad a otro tipo de tecnologías. Y nos preguntaba que qué papel juega el gas dentro de las políticas de transición. Lo que me estaba... Digamos, el gas es el combustible llamado a hacer la transición energética, pero el gas debe ir acompañado de metodologías de eficiencia energética que logren, digamos, reducir su consumo, porque al final y al cabo el gas es un combustible que genera emisiones. Entonces, si yo acompaño esas implementaciones de gas con otro tipo de tecnologías como captura de carbono, yo voy a viabilizar esa implementación de ese gas natural. Pero en sí, la transición de gas natural de fósiles, de uso digamos, de fuel oil, que hoy en día se pueden encontrar industrias utilizando fuel oil, es el gas natural. Primero, digamos, motivado por precio, y otro también motivado por emisiones. Puede ser una transición entre carbón y gas, aunque digamos un poco complejo el tema del precio, pero la industria que hoy en día usa carbón tiene dos opciones: o me voy a gas o me voy a biomasa. Si me voy a biomasa, digamos, el requerimiento de inversión y el requerimiento y el costo de operación es mucho más alto que de pronto si me voy a gas, donde, digamos, el mercado de gas pueda tener unos precios estables en el tiempo y que tenga yo una visión de disponibilidad de gas a largo. Por eso, digamos, es importante que el país siga, digamos, en este tema de aumentar exploración y exploración de potenciales de gas y producción de gas, para generar esa tranquilidad en el mercado, que voy a tener gas disponible para hacer esa transición. Y pues es un análisis que se debe hacer internamente. Hoy en día, ¿cuál es mi combustible, digamos, primario? En industria minera es muy dado que el combustible que yo uso es fuel oil. ¿Cómo hago yo para reemplazar ese fuel oil por otro tipo de gases? Y cómo esa transformación, digamos, porque va a haber una reducción importante de gases, ¿cómo lo monetizo? Y cómo, digamos, le pongo, digamos, o aliento a esa empresa a que no mire simplemente cuál es el costo de operación entre el fuel oil y el gas, sino, además de ese costo de operación, cuál es el beneficio ambiental en torno de monetizar ese cambio de sustitución de combustible. Esa es la forma como yo lo adopto internamente, como hago ese análisis de riesgos climáticos internos, y a partir de eso establezco una metodología o una estrategia para volver mi matriz un poco más limpia, de forma que sea eficiente económicamente y que pueda haberse beneficiado también con recursos adicionales en mercados de carbono. Pero pues esto es unas metodologías que hay que analizarse internamente y ver la viabilidad en torno a cada empresa. Ok. Aquí hay otra pregunta que dice: el hoy de la política en gestión de carbonos está enfocado básicamente en estímulos más que en sanciones. ¿Qué tan cerca estamos de sanciones realmente drásticas, o la entrega de contratos estatales en función del buen manejo o la menor emisión, aún con menor eficiencia energética? Sí, eso último es una tendencia que se viene, digamos, ya en Alemania se ve que los concursos traen una parte de cambio climático. Digamos, sobre estos concursos que van a hacer ahora Alemania de energía eólica, van a traer el componente de medición de huella, y va a tener un puntaje adicional ese proveedor o ese participante que demuestre una menor huella de carbono. Eso quiere decir evitar importaciones o manufactura fuera de los sitios de la mayor cantidad posible de componentes, e incentivar internamente la adopción de tecnologías para que, digamos, esa huella de transporte, que es la mayor huella que se puede dar, pues se vea mitigar y por ende lograr mayor puntaje. Alemania está empezando, otros países de la Unión Europea han arrancado en ese propósito, y muy seguramente
cuando Colombia vea la necesidad, pues lo va a implementar, y pues ya hoy en día hay criterios de gestión de cambio climático en las inversiones públicas. Muy seguramente va a haber alguna reglamentación en torno a la necesidad de dar puntajes adicionales o darle prioridad a esas empresas que puedan, que lleven esa contabilidad de esas emisiones, porque pues todos tenemos, hacia donde vamos es que todos debemos tener contabilidad de las emisiones, tanto la empresa privada como el Estado. Todas las entidades del Estado deben tener esa contabilidad, y pues si dentro de sus concursos establecen solamente pueden participar o van a tener una mayor participación las empresas que el proyecto emita tanta cantidad de carbono por metro cúbico de tierra o por metro cuadrado, etcétera, etcétera, o por kilómetro, etcétera, van a tener mayor puntaje. Eso es algo que se va a dar porque es una necesidad premiante. Y el otro lado de sanciones, por algo, digamos, el mundo cambió y el régimen sancionatorio, que era lo que traía el protocolo de Kioto, no lo adoptó el Acuerdo de París, en el sentido en que lo que hacía la gente ante la amenaza de sanciones, simplemente yo me voy, yo me salgo, no participo más, porque pues no me voy a dejar sancionar. En cambio aquí, cuando es voluntario, cuando es optativo, cuando yo decido cuál es la forma, pues aparecen cosas como Colombia diciendo voy a reducir el 51% de emisiones y voy a hacer carbono neutro el 2050, viendo que de esa forma se adelanta a todo el mundo a volverse un lugar atractivo para hacer inversiones de cambio climático. Por eso yo creo que estamos a puertas de que nos volvamos el destino natural de América Latina para arrancar inversiones en bonos de carbono, y por eso es que hoy en día usted ve aquí en Colombia firmas de abogados ambientales de las más grandes del mundo, empresas de consultoría ambiental de las más grandes del mundo, inmersas aquí en Colombia ejecutando proyectos por lo mismo, porque hay una seguridad jurídica ya establecida, hay todo, digamos, una reglamentación. Lo que te digo, este tema de taxonomía verde va a revolucionar completamente el mercado, y sobre todo importante que la Superintendencia Financiera, además de reglamentar este tema de taxonomía verde, también ha dado conceptos circulares sobre bonos de carbono, bonos verdes, etcétera, etcétera. Va a ser el jalonador de todo este tipo de iniciativas, y usted va, una vez usted haga, digamos, por eso recalco la importancia del análisis de riesgo, porque cuando yo sé quién soy y a qué estoy expuesto, voy a saber también qué oportunidades tengo y qué voy a ganar yo adoptando esas oportunidades, más allá de evitarme una sanción. Por eso decía, el mensaje es, evitemos, vamos más allá de reporte de indicadores, pues, o cumplimiento de obligaciones. No, pues como lo veo yo, ya como comentario un poco de cierre, es que lejos de lo que la mayoría de la gente pensó, y es que Colombia estaba, como usualmente lo hace, comprometiéndose a cosas que eventualmente no es capaz de cumplir, fue una jugada de ajedrez bastante audaz, con el propósito de ir adelante y atraer la inversión y lograr las metas más rápido, cual pues habla bien de nuestras autoridades ambientales y económicas. No, pues Mauricio, esto muy interesante, muy interesante. Te agradecemos enormemente. Pues el colegio tiene que seguir hablando de esto, trabajando en esto, porque este es nuestro futuro, y nosotros como industria, pues todos tenemos que reinventarnos en muchas cosas, y incorporar esta variable del cambio climático es bien importante para poder seguir manteniéndonos en el mercado. No sé si tengas algunos comentarios finales. No, de acuerdo, digamos. Estamos en el momento ideal para aprovechar las oportunidades de este mercado global de carbono. Es decir, el artículo 6 del Acuerdo de París es una necesidad premiante en todo el mundo que se reglamente, y esto abre la posibilidad que no solamente yo pueda vender mis bonos aquí en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, y decida en dónde me beneficio más, depende del comportamiento del precio, que sea ya un commodity, que se vuelve un commodity el bono de carbono, que me permita a mí viabilizar mis inversiones y moverme de forma financiera, digamos. Es el financiamiento verde lo que va a premiar el mundo hoy en día, y pues en donde nosotros tenemos la oportunidad de montarnos en ese bus que, como tú dices, este gobierno lo entendió, gobiernos anteriores lo entendieron también, porque no es un trabajo de un solo gobierno, sino han sido de gobiernos sucesivos que han visto la oportunidad, han tenido buena institucionalidad y han ido encaminándose
hacia ese propósito de somos conscientes de que no podemos vivir de lo mismo todo el tiempo y tenemos que buscar la forma de volvernos atractivos para otro tipo de negocios. Listo, maravilloso. Entonces, a todos que por favor sigamos muy pendientes de la programación del Colegio de Abogados. Para Mauricio, nuestro agradecimiento por su generosidad, como siempre, con el conocimiento. Y espero que haya sido de su agrado la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por su Muchas gracias, participación. chao. Buen día. Chao, chao. Muchas gracias, Mauricio. Hasta luego. Chao.